Muy buenos días, tardes, noches o quizás madrugadas. Los saluda Soa desde la cueva cafetalera de Soa, en donde la realidad no es siempre lo que se proyecta. Como siempre, espero que todos estén muy bien. Sí, acabo de grabar hace un par de horas el podcast anterior. Si no lo han escuchado, ¿qué hacen? Vayan a verlo, a escucharlo. Y bueno, la verdad es que también lo hice porque no me quería quedar tan apachurrado, digámoslo así, con el tema anterior. Entonces dije, bueno, pues ya tengo el guión del siguiente, tengo el café, why not, ¿no? Así que, pues obviamente vamos a empezar con el rito de siempre. En esta ocasión traigo, sí, ya sé que me van a decir, es que ya lo revisaste 4 veces. Carnal, no tengo mucha disposición, muchos cafés que te puedo decir. Aunque sí estoy planeando eventualmente comprar algunos otros, o sea, ir por ellos y traerlos a casa. Pero por el momento os pido paciencia. Ya sé que he revisado mucho esta marca, creo que es la cuarta vez o tercera vez. Igualmente me defiendo en lo siguiente. Es la marca Extra Especial, como lo pueden ver, ahí está. Sin embargo, esta es igualmente de Veracruz y también es de grano entero. Hace 2 podcasts también hablé sobre la cuestión de las ventajas del tener un café de grano entero y molerlo en casa, así que no me voy a explayar demasiado en eso, al contrario, vamos a empezar con esto, así que a su saludcita. Oh, de hecho, tiene un poco más de aroma que el anterior. Mm, Ay Dios, este... mm, mm. No me sabe mal, porque sí, también me di cuenta que con lo de la cerveza viste, no, 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 no es que sepa mal, sino que el sabor normalmente no es lo que me espero cuando hago ese tipo de gesticulaciones y de sonidos. En esta situación, el café es más fuerte de lo que pensé, o sea, el aroma es bastante suavecito. Mm, Casi no huele. Pero el sabor es curioso porque es como dulcecito, muy levemente dulce, pero a la vez es fuerte. Entonces, está curioso. Yo creo que también es de estos cafés de que si tienes que aventarte una madrugada de trabajo larga, o al contrario, te desvelaste jugando LOLcito, perdiste todas las partidas, tus amigos te dijeron manco, y al día siguiente tienes que trabajar y tienes que entregar muchos reportes. Bueno, ahí está la sugerencia. Y no es experiencia personal. Yo no juego LOL, juego Smite. Bueno, sí he jugado LOL, pero se entiende. So, hablando de riesgos psicosociales. Ya lo había comentado. Yo ya hice una videopresentación un poco más formal, porque fue un trabajo de la escuela, con respecto al tema que obviamente ya mencioné, que es riesgos psicosociales en las empresas. Fue una presentación de 10 minutos que siento que no le hice tanta justicia y aparte, más que nada eso, yo quería compartir mis traumas con respecto a eso. Un poco de mi perspectiva más personal. Y bueno, pues dije, afortunadamente tenemos la cueva cafetalera, así que, ¿por qué no explayarme de esa manera? Y pues sí, es eso. Voy a tratar de apegarme un poco más a las experiencias propias, un poquito a mi reflexión. Obviamente esto también viene a cuenta de que si quieren saber más de Burnout, pues tenemos por ahí un capítulo de la cueva en el que hablé básicamente de lo que es el Burnout. Del estrés laboral, bueno, ya lo conocen, sino también hablamos de eso en la presentación y pues también del mobbing. Estaría interesante hacer un capítulo dedicado exclusivamente al mobbing. Eh, Planeo hacerlo en su momento. ¿Por qué no? Why not? Y si se está escuchando raro, esto es porque o una de dos, o mi computadora ya está cediendo, o el internet no me está funcionando, que lo más seguro es que sea el internet. O una combinación de las dos. En fin, so, ya conforme vayamos avanzando, iré contando.
eso de las experiencias traumáticas personales. Pero antes que nada vamos a leer fuentes, porque ya saben que aquí nos gustan las fuentes. Y no necesariamente las de la Alameda Central, porque esas están más contaminadas que nada. De hecho, todo lo contrario. Entre más me aleje de esas fuentes es mejor. Y más en estas épocas de calor, en donde hay mucho morrillo que se anda bañando casi ahí. Me estoy desviando del tema, discúlpenme. Sí, así me está poniendo este café. No, fuentes bibliográficas. En esto, pues, me puse a averiguar un poco con respecto a qué dice la Organización Mundial de la Salud, en inglés WHO, en español OMS, ¿no? Y pues entre los riesgos psicosociales se puede incluir, según ellos, la insuficiencia de capacidades o su empleo insuficiente en el trabajo, cargas o ritmo de trabajo excesivos, falta de personal, horarios excesivamente prolongados, antisociales o inflexibles, la falta de control sobre el diseño o la carga de trabajo, las condiciones físicas del trabajo inseguras o deficientes, cultura institucional que permite los comportamientos negativos, el apoyo limitado por parte de colegas o supervisión autoritaria, violencia, acoso o hostigamiento, mobbing, discriminación y exclusión, funciones laborales poco definidas, promoción insuficiente o excesiva, inseguridad laboral, remuneración inadecuada o escasa inversión en el desarrollo profesional y demandas conflictivas para la conciliación de la vida familiar y laboral. Continuando ya después con un poco del artículo, cito también: algunos trabajadores tienen más probabilidades de estar expuestos a estos riesgos que a otros, por la labor que realizan o los entornos en que se desempeñan y la manera de hacerlo. Los trabajadores de la salud, humanitarios o en situaciones de emergencia a menudo tienen que realizar tareas que conllevan riesgos elevados de exposición a eventos adversos, lo que puede afectar negativamente la salud mental. Digo, no creo que tenga que explicarlo mucho ese punto, considerando todo lo que pasó en la terrible pandemia que tuvimos hace un par de años y cómo se estaba maltratando a los médicos y a las enfermeras, más toda la carga laboral, ¿no lo creen? Ahora, el lugar del trabajo puede constituir un entorno que amplifique problemas generales que afecten negativamente a la salud mental, incluidas discriminación y la desigualdad basadas en factores como raza, sexo, identidad de género, orientación sexual, discapacidad, origen social, condición de migrante, religión o edad. Las personas con trastornos mentales graves tienen más probabilidades de ser excluidas del empleo y de ser objeto de trato desigual cuando están empleadas. Permanecer sin trabajo también representa un riesgo para la salud mental. El desempleo, la inseguridad laboral y financiera y la pérdida reciente del empleo son factores de riesgo de intento de suicidio. Y sí, entre el capítulo anterior y este, puedo sentir que ni de chiste me van a querer las plataformas, sobre todo YouTube. En fin, yo también ya lo había mencionado en parte en mi presentación. Los riesgos psicosociales son males que en muchas ocasiones son invisibles, a pesar de que ya están catalogados de los 80s o incluso antes. La cuestión es que la mayoría de los patrones, los jefes, pues, siguen ignorando estos factores que no solo afectan a trabajadores, sino que terminan afectando también a la productividad de la propia empresa. La cuestión es que la mayoría de estos patrones o jefes, el diablo, como le quieran decir, pues suelen pensar que es algo más como un tipo de problema de flojera o de baja motivación, así, pero de esas de échale ganas, ¿no? E incluso, y sobre todo en estos tiempos postelectorales, pues muchos individuos, sean patrones o solamente personas que tengan un ingreso superior, entre comillas, a la media, han salido a la luz pública diciendo que es una cuestión prácticamente de meritocracia. Una cuestión de quien trabaje más es el que debe ser mayormente recompensado, o en otras palabras, ponerse la camiseta. También ya comenté un poquito de eso en el podcast anterior con respecto a las ideologías políticas. Si no lo han checado, pues ahí está la invitación, ¿no? Ahora, como ya mencioné en el episodio anterior, considero que el estereotipo del sujeto rico y malvado no necesariamente tiene que ser el verdadero o el correcto. Sin embargo, sé que muchas de estas personas no tienen empatía o conciencia suficiente
precisamente por el hecho de que en muchas ocasiones realmente no saben las circunstancias socioeconómicas de las personas. Como ellos viven en una burbuja, aun si no son malvados, entre muchas comillas, porque bueno, recordemos que eso depende de la moralidad de cada uno, piensan que todo está bien, porque como ellos viven en esa burbuja, pues dicen, pues es que yo no veo desempleo, ¿no? Es que yo no veo problemas de salud o cosas así. O sea, no los defiendo en pocas palabras, pero muchas veces es una cuestión de ignorancia, no tanto de maldad pura o algo así. Ahora, no quiero ser presuntuoso, pero hubo una temporada en la que yo llegué a tener un estatus socioeconómico medio alto, más específicamente en la infancia y en la adolescencia, en donde la verdad es que, bueno, pues por obvias razones no sabía nada de carencias, no sabía nada del mundo real en general, y pues se me cumplían la mayoría de los caprichos que yo tenía debido a que, bueno, ambos padres, mi madre que en paz descanse y mi padre, pues son médicos. De hecho, incluso mi padre a la fecha, ya siendo una persona de la tercera edad, tiene dos trabajos. Más que nada por gusto, no tanto necesidad. Bueno, sí, un poco por necesidad, siendo sinceros. Eh, y de estos dos trabajos, pues siempre ha mantenido un consultorio privado, así que ya se imaginarán más o menos por qué digo eso de que antes era medio alto, ¿no? La cuestión es que un día, a los 19, se me ocurrió la alocada idea de salirme de mi casa, precisamente por esta burbuja de que, ay, pues es que se consigue chamba fácil, porque bueno, no toda mi familia son licenciados o doctores, también tengo familiares que pues se dedican al comercio informal, específicamente a la venta de productos varios en el tianguis. Imagínense básicamente iba a decir un Temu, pero no. Un todo moda casi casi, o una de estas tiendas japonesas Minisos. Imagínense un Miniso en versión tianguis, o bueno, puestito de tianguis. Esos se dedicaban algunos de mis familiares. Entonces, pues yo decía, pues ellos tienen trabajo y no tienen estudios, mis papás pues se ganan la vida bien chistosamente. Me salgo de la casa, consigo un empleo, pago mi renta, sigo estudiando por separado y luego me gradúo mientras estoy trabajando, pagando mi renta. O sea, ya se entiende que era un completo estúpido. Sí, yo lo sé. Entonces, pues al salirme de la casa, mi primer trabajo fue el de panadero. Ahí tenía que pararme diario a las 4 de la mañana para entrar a trabajar a las 5 y salía hasta que la producción se completara. Esto es que podíamos terminar al mediodía hasta las 2, 3, 4, 5 de la tarde. Que sí, en una ocasión de hecho sí terminamos hasta como las 5 de la tarde, pero esa es una anécdota para otra ocasión, porque es de esos chismes sabrosos. Dejémoslo en eso. Pero bueno, el promedio de salida era como a las 2 de la tarde. La cuestión es que era un trabajo sin contrato, sin prestaciones, con una paga de 200 pesos diarios, que para la fecha no eran tan malos, pero hijo, te estás rompiendo el lomo por 200 varos. Sin realmente un descanso fijo, en el sentido de que el día de descanso era mañana no vienes o mañana sí vienes. O sea, básicamente era capricho de mi jefe el ir a trabajar o no. ¿Necesitaba dinero el día siguiente? Qué bueno, hijo, no te necesitamos aquí. No quería trabajar o tenía algún evento familiar o qué sé yo, te jodes y vienes a trabajar. Perfecto. Y pues también descanso en el sentido de que pues todo el día estábamos parados. No había como tal una hora de comida o algo así. De hecho, hablando de comida, aspirábamos a veces a, y eso rara vez, un pollo dividido entre todo el equipo. Y ni siquiera así cocinado de que, no, pollo con mole y que la no.
Un pollo, así, caldo de pollo, sin verduras. Cómetelo. Básicamente, es un pollo cocido, sin sal ni nada. Bueno, sí, un poquito de sal. Sin embargo, la mayoría de las veces lo que comíamos era el pan que había sobrado del día pasado con un café de olla de esos de calientas agua, echas el café instantáneo, echas una raja de canela, ya. Y agárrate un pan de esos que están defectuosos de fábrica. Ahí tienes tu comida del día. Entonces, pues como ya también mencioné, no había descansos, no se podía sentar en ningún momento del día uno de nosotros. Teníamos que estar en constante trabajo. El esfuerzo físico fue bastante demandante. De hecho, no teníamos nada de equipo de seguridad. O sea, me acuerdo que, por ejemplo, en vez de usar guantes de cocina o así para sacar las charolas de pan del horno, usábamos los mismos costales de harina y de azúcar, los enrollábamos en los dedos, bueno, en las manos, y los sacábamos así. Y obviamente tenías que sacar las charolas rápido y sin tirarlas, porque obviamente si las tirabas te lo cobraban y tenía menos producción en la panadería. Y si te tardabas demasiado, se iba consumiendo la tela de los costales y obviamente te ibas a meter una quemada hermosa en los dedos y en las manos. Y pues obviamente si les estoy diciendo esto, pues tampoco había una faja, ¿verdad? Para cargar los costales de harina o de azúcar. Y aparte de todo, así como cerecita en el pastel, así el... Uy, me encanta este lugar. Estaba laborando en un ambiente súper machista donde se me estaba haciendo discriminación, no por mis preferencias, sino porque yo no... ¿cómo decirlo? Yo no solamente era el ser el más joven, el más chico, porque pues literal era el muchachillo ahí de 19 años que casi había rogado por tener trabajo. También por tener el cabello largo, porque pues los que me conocen bastante bien saben que yo suelo traer el cabello largo, quizás últimamente no tanto, pero bueno, whatever. Y pues obviamente que no cumplía con el estereotipo de macho mexicano, ¿no? O sea, que yo era una persona cordial e introvertida, nunca faltaba el respeto, nunca decía groserías, y ellos en cambio pues boca de letrina, y bueno, pues tampoco tenía como 5 novias o amantes, y bueno, yo les decía, no, pues es que a mi pareja del momento, ¿no? No, pues es que la amo y que no sé qué. Nah, mi hijo, usted consígase varias nalgas, que no sé qué. Ah, no, pues chido, ¿no? Yo estoy casado y tengo otras 3 morrillas. Ok, bueno. Y pues obviamente también se burlaban de mí cuando era de que, no, pues es que ¿qué vas a hacer cuando salgas de la chamba? No, pues me voy a ir a mi casa, me voy a bañar, voy a dormir 1 hora o 2 y me voy a ir con mis compas y con mi pareja, ¿no? No, usted no ande con esas tonteras, que no sé qué, véngase con nosotros a la cantina, acá nos ponemos hasta el queque y hasta le agarramos una morra, ¿quién dice que no? Y bueno, ya se imaginarán, ¿no? Entonces, pues, dejando de lado todos los incidentes de trabajo que tuve a nivel físico, que también da para un tema eso de salud y seguridad en el trabajo, muy interesante. La verdad es que el estrés era inimaginable, el cansancio era enorme, la presión también me llegó en muchas ocasiones, me llegó a afectar bastante feo. Y honestamente no tengo reparos en decir que fue una mierda horrible trabajar ahí. Literalmente estuve 4 meses ahí trabajando, solo 4 meses. Y bajé como unos 40 y pico kilos. Yo pesaba como 80, 90, más o menos lo que estoy pesando ahorita. Un poco más de lo que estoy pesando ahorita. Y en 4 meses bajé 40 kilos, o sea que en promedio bajé como unos 10 kilos por mes, más o menos. De obviamente lo malnutrido que estaba, del esfuerzo físico, de estar desvelado, del estrés, de muchas cosas. En resumen, de todo ese conjunto de factores. Al grado de que incluso mis padres pensaban que tenía anemia. Pero era más bien que, oye, estoy tomando café y comiéndome un pan dulce para una jornada laboral de
extrema, bueno, quizás, bueno, sí, yo diría extrema para mi cuerpo, eh, de cansancio extremo y de exigencia física extrema, con tan poco, pues obviamente vas a bajar de peso horrible. No importa que en la tarde te comas 5 pizzas o algo así. Bueno, no sé si importaría, pero se entiende el punto, ¿no? Algo que también me jodía mucho era que todos los días era la misma música. De hecho, gracias a mis ex compañeros de ahí, de la panadería, es que odio la música norteña. Bueno, no la odio, pero sí me desespera mucho. Porque pues, hombre, mano, desde las 4 de la mañana, bueno, 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde está escuchando las mismas canciones, pues te empieza a afectar. Igualmente el maltrato psicológico que ya dije, ¿no? De que pues yo no encajaba con sus estándares de es que tú deberías de ser un hombre, ¿no? Mi jefe que también se la pasaba de alcohólico, y no me refiero a alcohólico de una chelita o dos y se ponía, no, o sea, me refiero a que el muy hijo de su, ya se imaginarán, se tomaba unas 3 botellas como de medio litro, no, de 250 mililitros de tequila, sin falta, diario. Posiblemente ya de haber fallecido por cirrosis. Bueno, eso no me corresponde a mí. El chiste es que tenía un jefe alcohólico. También obviamente tenía cansancio porque pues me dormía hasta medianoche, por lo mismo del estrés y varias otras cosas. Entonces dormía un promedio de 4 horas al día. Y todo siempre, todo ese ciclo toda esa rutina, todo ese ciclo desgastante, llegó al grado de que yo ya me estaba adaptando. Muy lentamente. O sea, ya me estaba acostumbrando a esta idea de que sí, quizás debería de irme a la cantina alguna vez con estos güeyes. Empecé a llevarme más pesado con ellos. En resumen, estaba perdiendo mi personalidad, prácticamente, como una respuesta de adaptación. Y la verdad es que no me gustó. Cuando me vi en el espejo, cuando realmente me di cuenta del asunto, que fue precisamente por reclamos de mi pareja en el momento, no me gustó, para nada. Yo dije, yo no soy esta persona. Pero pues, fue un mecanismo de defensa. Ahora, obviamente no fueron las únicas carencias que viví en el momento. Quizás algún día les cuente toda la historia de lo que pasó cuando yo viví 4 años, digamos, independientemente. Sin embargo, pues digamos que pasaron esos 4 años y sucedieron cosas. Y regresé yo a casa de mi familia, precisamente porque bueno, no tenía chamba y muchas otras cosas. Realmente regresé más a la fuerza que de ganas, pero también me llevé mucho aprendizaje y muchas experiencias de ahí. Y fue cuando también me pegó bastante que ese es el mundo real de muchas otras personas. Y no nada más fue una cuestión de que, lo observo y ya con eso me pongo a filosofar y... No, carnal, yo lo viví en carne propia. Yo lo viví tal cual. Entonces, desafortunadamente es el mundo real para muchos. Dejando de lado toda esa cuestión del machismo y esto y aquello, sí es un desgaste mental y físico bastante real, que afecta a muchos. E incluso siendo un poco empáticos con mi jefe y con mis compañeros. Posiblemente ellos buscaban el refugio del alcohol precisamente por todas esas broncas, porque no tenían otro modo de vivir. Y sí, yo sé que estoy estereotipando y lo que ustedes quieran, pero sí, es que era al menos mi jefe del momento, reflexionando un poco, posiblemente por eso tenía esa cuestión del alcohol, porque pues, es el mismo trabajo con la misma gente y haciendo lo mismo con el mismo estrés, etcétera, ¿no? Pero bueno, el chiste es que regresé aquí, me ofrecieron estudiar en vez de trabajar. Dije, por supuesto, vamos a acabar la prepa y de ahí vemos si es que me sigo con una carrera que obviamente continué estudiando y concluí.
y que de hecho muchos de esos factores fueron los que me hicieron estudiar administración de empresas y actualmente la maestría en psicología, ¿no? Porque cuando ya vives lo práctico, te puedes dar una idea muy fácil de lo que es lo teórico. Aunque no te aprendas los autores y lo que tú seas, o sea, te muestran todo esta cuestión del burnout, del estrés laboral, del mobbing y todo eso. Tú cuando lo vives dices, es que esto yo ya lo sé. Quizás no te puedo decir los autores, pero yo ya lo vivo. Y con eso puedo sacar todos los trabajos que se me ocurran prácticamente. Y todo esto se dio precisamente porque yo me forcé a salir de esa burbuja por mi propia mano. Porque he pertenecido a lo largo de mi vida a varios estatus socioeconómicos. Como ya mencioné, pues en la infancia y adolescencia fui de media alta. Cuando me independicé, pues, o busqué independizarme, fui de un estatus bajo, casi rayando en la pobreza en algunos momentos de mi vida. Y en la actualidad vivo un medio, ¿no? Porque bueno, no nos quejaremos de algo que es evidente. El chiste es que me di cuenta que la vida no es sencilla para nadie. Que en palabras elegantes, muchos pertenecen a la clase obrera más baja. Porque bueno, recordemos, como ya también dije en el podcast anterior, que muchos tienen este complejo alienado de burguesía falsa, cuando en realidad pues también son, técnicamente, según esa clasificación de Marx, serían obreros, ¿no? Bueno, proletariado. Pero para no ofender a más personas, considero que es importante regularizar los ambientes de trabajo y los propios empleos, porque también te dicen que vas a hacer una cosa en las ofertas laborales que tú te encuentras en internet. Te dicen que vas a hacer una cosa, en la entrevista te dicen que vas a hacer otra, y ya cuando estás haciendo el trabajo no tiene nada que ver con lo que te dijeron, ni el sueldo ni nada. Entonces no, hay que regularizar todo, los ambientes de trabajo, los perfiles de puestos que se piden, los propios empleos, los jefes, los sistemas, todo hay que tratar de regularizarlo lo más que se pueda. Y no estoy diciendo esto, por ejemplo, que mágicamente alguien que trabaje en un tianguis pues tenga todas las prestaciones de ley y esto y aquello, porque pues ¿quién se las va a dar? ¿Él mismo? No, o sea, es muy difícil, yo lo entiendo, ¿no? Pero sí debe haber una transmisión de información de todos estos temas, y principalmente creo yo que la concientización hacia a las empresas. Y no nada más las empresas así grandes y medianas, no, sino también las MIPYMES, porque en muchas ocasiones las MIPYMES empiezan como estos lugares mágicos y humanistas y no, sí, es que nosotros apoyamos al trabajador y esto y aquello. Pero conforme pasa el tiempo, pues dejan esos temas de lado, ¿no? Por lo mismo de que tienen que estandarizar y la costumbre, todo eso. Yo sé que no es fácil, ¿no? Y es concientizar a los patrones actuales y también a las generaciones futuras, a estos chavos que están estudiando administración de empresas, contabilidad, finanzas, incluso si eres filósofo, si eres escritor, si eres biólogo, hay que concientizar sobre todas esas cuestiones de los derechos laborales. No te aprendes la LFT, no te aprendas todos los estatutos de la OIT, mano. No es necesario. Simplemente ten conciencia. Y sí, esto lo digo porque no se justifica el hecho de que tú vivas en una burbuja privilegiada y pienses que todo esté correcto, más allá de todos los factores culturales y políticos que pueden llegar a existir. Incluso yo, dentro de mi privilegiada burbuja, tuve, valga la redundancia también, el privilegio de tener padres que fueron muy estudiosos, que ellos sí se declaran completamente de izquierda. De hecho, hasta andaban ahí echando relajo en alguna que otra marcha y bueno, larga historia. Pero ellos fueron los que me concientizaron sobre muchas cosas. Yo ya agarré un camino propio y bueno, larga historia.
So, si tú eres de una de esas personas que por fortuna se puede costear cosas y presume de su vida, o peor aún, eres de los tipos que ahorita en redes sociales están diciendo cosas como: porque votaste por este partido no te voy a dar propina, y te voy a correr porque voy a correr a mi ama de llaves, ¿no? Que te mantenga el gobierno, maldito jodido, que no sé qué. Bueno, déjame invitarte a reflexionar verdaderamente tu situación, porque ya sabes que aquí no te juzgo. Yo no te voy a juzgar, quizás la gente te pueda juzgar. Yo personalmente no te juzgo. Pero sí quiero mencionarte que mientras tú no seas dueño de una empresa multimillonaria, tú, no tus padres, tú, ni tus primos, parientes, de dónde saques el dinero, tú, mientras tú no pongas tu propia empresa, tampoco se trata de heredarla, mientras tú no tengas tu propia empresa multimillonaria, mientras evadas impuestos, mientras disfrutas de tu lujoso departamento que probablemente estés rentando y no hayas comprado, porque pues te lo puedes dar, ¿para qué me voy a molestar con todos los papeles de la compra? Mientras tú ganas un poco más que el promedio y en general piensas que la pobreza u otras situaciones simplemente se tratan de preferencias políticas y no estás tomando en cuenta la cuestión económica, la cuestión social y la cuestión cultural que se vive, la realidad es que eres muy posiblemente un burgués con la definición de la palabra de la RAE. Pero, si quiero hacer una anotación, eres un burgués entre comillas. Eres realmente una persona que tiene privilegios. Eres una persona que afortunadamente no se ha tenido que romper el lomo como muchos. E incluso la propia RAE, ahora sí la voy a citar, considera a la burguesía como un grupo social constituido por personas de la clase media acomodada. O sea que aún con el complejo de burguesía que tienes, eres clase media. Puedes ser media alta, pero eres clase media a final de cuentas. En otras palabras, si tú trabajas y le rindes cuentas a un patrón que te aseguro muy pocas veces tiene en consideración tu estado mental, tu estado físico, y si no me crees, en momentos de crisis es cuando sale a brillar este tipo de cosas. Entonces, amigo, amiga, amigue, no perteneces realmente a la alta sociedad. No te puedo decir proletario porque técnicamente el término ya está muy modificado a través de la historia, y tampoco soy un sociólogo o un filósofo como para decirte qué es en verdad un proletario, pero quizás tus aspiraciones o lo que tú crees sea una realidad muy distinta a lo que realmente sea, ¿no? Y por otro lado, si es que eres alguien de lo que hipotética o entre comillas podríamos llamar proletariado, que reitero, yo no puedo decir exactamente la definición, o te puedo decir, jaja, maldito proletario, pues obviamente no, ¿verdad? Tampoco te salvas de la reflexión final. Recordemos que la escasez o la pobreza no es una virtud que te hace moralmente superior a otros. Es un problema que está arraigado en la sociedad, que nos hace que nos identifiquemos unos con los otros en algunas ocasiones. Y sí, tienes todo el derecho de quejarte por tus situaciones laborales y condiciones de vida. Por favor, hazlo, en serio. No lo subestimes, haz escándalo. Trata de hacerlo por los canales oficiales primero, y si no te hacen caso, fúnalos. No hay problema. Pero, si quieres ser mejor que las personas que te discriminan, no caigas en el mismo juego de virtudes falsas, títulos y todo ese tipo de cosas. Sí, estoy consciente del privilegio con el que lo estoy diciendo, pero como ya mencioné, soy una persona que tuvo la experiencia de vida de sobrevivir con una miserable lata de atún que tenía que colarse a los Oxxos o a los 7-Eleven así como de: ay, sí, mira, está bien chido esto, y agarraba sobres de mayonesa porque pues gratis, y tenía mi paquete de galletas saladas, y eso es todo lo que comía en un día. Y a veces no solamente yo, sino otro compa que también andaba ahí conmigo en el jale. Era una lata entre los dos y galletas con mayonesa. Órale. Entonces,
Sí, tengo mi privilegio, pero te puedo decir que los que le echamos ganas al trabajo y sabemos lo que nos cuesta el pan del día al día, sin importar la clase a la que pertenezcamos, conocemos mucho mejor la realidad que otras personas. Y no es necesario pelearnos con otros para demostrar que somos virtuosos o no. Eso ya te corresponde a ti. Si tú tienes un buen valor de ti mismo, pertenezcas a la clase social que pertenezcas, da igual. Y eso también hay que hacérselo saber a los patrones. Hay que hacerlo saber en las empresas. Hay que evitar ese tipo de cuestiones. Pero al final del día, y aunque siento que me desvío un poco del tema, creo que todo circula y termina en eso. Hay que concientizar a los patrones. Hay que concientizar a las empresas y que no nada más lo hagan así de por fuera. Tiene que haber un buen manejo del talento humano. Tiene que haber un buen departamento de recursos humanos cuando sean empresas ya más estructuradas, más formales. Y para las MIPYMES, lógica, cuestionamiento, sentido común, empatía. Y tratar de no caer en esas cuestiones de dudosa moralidad. Y generar una verdadera cultura, una cultura del trabajo. Pero bueno, ¿qué voy a saber yo, que soy un whitezican privilegiado, chairo y pretencioso que hace un podcast de la manera más hipster posible mientras toma café pretendiendo ser también de clase media cuando es un café súper barato, ¿no? Perdonen si es que me desvié del tema. Ando medio chairo estos últimos días. Ando así como que con ganas de buscar pleito con la autoridad y eso. Bueno, no tampoco, pero sí quería expresar mucho de este tipo de cosas, mucho de mis ideologías. Y no se preocupen, aunque me haya desviado del tema de la cuestión psicosocial, espero que en el futuro les comparta mucha más información con respecto a todos estos males, con respecto a definiciones más formales, ejemplos, todo esto. De hecho, pues ya ven que lo comenté. Estaría padrísimo hacer un podcast sobre el mobbing. Entonces ya veremos en el futuro. Ya veremos. Ténganme paciencia, ¿va? Sin más que decir, entonces, les deseo un excelente día, una excelente mañana, una excelente tarde, una excelente noche, una excelente madrugada. Que no los sobreexploten en el trabajo, y si los sobreexplotan, busquen la manera de quejarse con los patrones, y si no, conciliación y arbitraje. Y van a ver que a muchos también les salen, bueno, les sacan. No todos, pero varios sí les sacan. En fin, excelente día. Esto ha sido la cueva cafetalera de SOA, en donde la realidad no es siempre lo que se proyecta. Descansen, muchachos, y no se pongan la playera para la empresa. Póngansela para ustedes. Nos vemos.